ahora es a abrazar el caos. Ese es el nombre justamente del libro que vamos a comentar a continuación con nuestra invitada, que es su autora, pero además es periodista especializada en difusión científica. Nos acompaña Sol Arriagada para hablar de este futuro, de esta distopía que nos planteas en este libro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Cami, Luis, muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Interesados en hablar de este concepto de caos finalmente. Como que muchas personas, bueno, en realidad casi todos tienen ese concepto del caos, que es algo malo, es algo terrible, pero también depende del punto de vista con el que se mire. Claro, o sea, lo que yo planteo cuando digo que hay que abrazar el caos es que finalmente el caos es ese punto, ese origen de cambio que hace que nos podamos unir para hacer algo realmente útil. Mira, bueno, y yo creo que todos en la vida tenemos que enfrentar el caos en distinta medida. De pronto es un caos interno, de pronto es un caos externo, de pronto es un caos colectivo, como el que tú nos planteas también en este libro. Exacto. Es bien interesante finalmente ponerse en ese lugar cuando ya pasamos la pandemia, cuando ya pasamos todos los problemas medioambientales que estamos viviendo el día de hoy y llegamos a un punto de no retorno en la Tierra. ¿Ahí es donde nos situamos para hablar de esta historia? Sí, en el fondo, cuando yo hago la introducción a la historia, lo que muestro es que efectivamente estamos nosotros actualmente en un proceso de descubrir lo que le estamos provocando al planeta. Y en base a eso justifico el hecho de que en 200 años más el planeta simplemente va a estar destruido por una crisis climática. No está tan lejos de ser irreal lo que estoy contando si no hacemos un cambio hoy, pero yo lo planteo como esta situación del futuro. ¿Y cómo también lo abordas desde el punto de vista juvenil también? ¿Por qué decides estar en este grupo etario? Lo que pasa es que yo para escribir no pienso a qué público me voy a dirigir, sino que pienso en la creación de una historia que pueda dejar alguna clase de experiencia, a lo mejor alguna enseñanza, no sé. Pero no me fijo en el público y creo que efectivamente, si bien tiene un enfoque bastante juvenil, no es una novela que vaya a aburrir a un adulto porque tiene un ritmo rápido, porque habla de crisis climática, porque hablamos de situaciones sociales por los que pasan los protagonistas y por lo tanto no es como hablar solo de romance, porque romance hay también. Ya, eso es interesante porque siempre hay una historia como que es la central de la que vamos viendo justamente el desarrollo de todo lo que pasa en el entorno. Hay romance, pero nos damos cuenta también que acá el foco de pronto, y me imagino que también tiene que ver con tu profesión y hacia dónde te has orientado justamente en la práctica del periodismo, que es hablar de estos cambios climáticos, hablar de lo que ocurre en un mundo donde hay una pandemia, también un poquito generar esa conciencia de lo que podría eventualmente ocurrir. Me imagino que ahí hubo harto estudio, entiendo que la pandemia fue incluso un impulso para poder terminar esta historia. A ver si nos cuentas un poco de ese proceso. Bueno, yo me centré específicamente y cuando partí escribiendo en el tema de la crisis climática. Ya donde yo estoy tenemos un grupo de energía que está trabajando en temas de transición energética y por lo tanto como que tengo entorno de la situación. Pero a medida fui escribiendo, me encontré con la pandemia y también puse otras situaciones que tenían que ver, por supuesto, con el distanciamiento social, pero que tienen que ver con el exceso de tecnología que tenemos hoy en día y que también provoca distanciamiento social. Entonces fui tomando todos esos factores para unirlos en una historia que haga conciencia, pero que tampoco te parece raro, porque no parece raro que efectivamente si estamos con exceso de tecnología vamos a dejar de juntarnos, ¿ya? Y en este proceso también extremo las situaciones al punto de que para poder sobrevivir en este mundo post-crisis climática, la gente deja de tener, o se crea la gente de esa manera, deja de tener emociones, porque es demasiado triste y desolador vivir en el mundo en el que van a estar en 200 años más. Y qué interesante también porque tenemos una mirada de esta crisis climática que estamos viviendo, pero también la crisis de las fronteras, porque de alguna manera abordas en este libro, en este caos que ya no existen. Las fronteras, finalmente tenemos una crisis migratoria importante, quedándote entre el inglés y el español como lengua única, para que nos cuentes también esa mirada o ese mensaje que quisiste entregar al no tener fronteras ya en este futuro distópico.
Me gusta mucho que hagas alusión a eso porque efectivamente el no tener fronteras es que lo que yo planteo es que cuando se dan cuenta de quiénes son, cuando vuelve a renacer esa humanidad que traen las emociones, no hay un cuestionamiento de dónde eres tú, si tú eres de tal país, si tú te moviste de tal lado o tal otro, sino que somos todos un uno que tiene que trabajar por superar este planeta que se está destruyendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos nosotros como humanos en este proceso? Y cuando pongo el tema de las dos lenguas, que son, comento también que hay lenguas muertas, que en ese caso serían todo el resto, como el francés, por ejemplo, el italiano, es porque necesitamos poder comunicarnos de manera fácil, sobre todo en un universo, en un mundo donde efectivamente es un desastre. Y dejar solo dos lenguas hace mucho más fácil que logremos tener una comunicación, porque la comunicación es fundamental para lograr unirnos. Ahora, ahí se genera también esta suerte como de, no sé, tenemos por un lado que si bien no existen fronteras y hay solo dos idiomas, ¿cierto? Que son el español y el inglés en este futuro distópico, uno podría decir, estupendo, porque así vamos a poder trabajar juntos y mejor para avanzar en soluciones. Pero por otra parte tenemos también el factor de desinformación o desconocimiento o falta de acceso a la información respecto de cómo era el mundo antes de llegar a este futuro distópico, porque también lo planteas en este libro, estas personas, las que viven en este mundo, ¿cierto?, de tu libro, no tienen acceso a esa información. No saben cómo era el mundo antes de la crisis climática que arrasó con todo y que los deja viviendo de esta manera, que me imagino además presenta un desafío en sí mismo. O sea, vivir en un mundo ya completamente destruido medioambientalmente hablando, me imagino que el agua es toda una problemática, acceder a agua potable, el aire, la calidad del aire, la cantidad de enfermedades, en fin, cosas que me imagino se van a ir desarrollando ahí en el libro, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el tema es poner una situación en la que efectivamente las personas tienen que estar aisladas porque es muy dura la realidad, como lo comenté. Y en ese contexto, y como es una distopía, existe una serie de regidores por cada uno de los sectores donde vive la gente que lo que hace es efectivamente limitar la información. Porque cuando tú tienes personas informadas, tienes personas opinantes y cuestionantes, y eso es lo que no necesitan en este proceso. Entonces, dominar tanto el conocimiento como las emociones de los seres humanos, que por cierto también están controlados en natalidad, porque el planeta simplemente no puede resistir una natalidad descontrolada, hace más fácil para estos regidores que están en el poder en este proceso distópico, que ellos puedan dominarlo sin que tengan ningún problema. ¿Y cómo ha sido también para ti este 2023 en cuanto a tu trabajo de escritora? ¿Qué viene también en esta ya última patita de 2023? ¿Sigues trabajando en otro libro? ¿Estás en esta campaña también de difusión? Para que nos cuentes un poquito de ti. Sí, o sea, todo desde el lanzamiento que hicimos con Trayecto hace un par de semanas, estábamos trabajando full en difusión y también estoy trabajando en la segunda parte del libro, porque eso hay que decirlo, no es autoconclusivo. Entonces, planteo dos etapas de la historia. En el fondo, esta primera etapa con este libro es el conocimiento y la liberación. Y la segunda etapa del libro sería cómo efectivamente tengo que decidir. ¿Me quedo en la zona de confort o voy y hago el cambio que necesito? Abrazo el caos en el fondo. Está bueno. Oye, Isol, bueno, a propósito de lo mismo, ¿no? Para que nos cuentes un poco acerca de tu trabajo como periodista científica, finalmente, la divulgación de todo esto. Pasa mucho, me imagino, con profesionales que de pronto se acercan a las ciencias desde otras áreas, porque al que hace la ciencia, ¿cierto?, le importa justamente trabajar en ella. Pero quienes son profesionales como tú, que llegas desde el periodismo, y me imagino que otros también que son parte de estos equipos, de pronto yo me pongo en el lugar de ustedes finalmente y digo, pucha, debe ser súper frustrante ver cómo la comunidad científica hace y hace esfuerzos por tratar de contener este tipo de cosas que parecen inevitables, pero no lo son, porque dependen del comportamiento humano, y que finalmente la gente no se suba a este carro, o las autoridades, y no solo digo las autoridades acá en Chile, sino que en el mundo entero. O sea, ver cómo se hacen y hacen convenciones internacionales, que las COP, que los encuentros en la ONU, que los encuentros de los países que son de la OCDE, y vamos hablando y hablando y llegando a conclusiones, y finalmente en la práctica No pasa nada. es poco lo que pasa, es poco lo que se logra contener este avance de la crisis climática, y es lamentable. Sí, claro, ahí desde la difusión científica
Me imagino que trataste de buscar alternativas, bueno, de cómo llego con este mensaje, ¿no? Claro, porque el tema de la crisis climática energética en el fondo también tiene que ver con un tema de educación. Ya, si bien cuesta mucho moverlo a través del tema político, porque efectivamente hay que llegar a ciertos acuerdos en ese avance, la sociedad también tiene cosas por hacer. Y los mensajes que se pueden dar tampoco tienen que ser tan rebuscados porque la información que se retiene es muy poquita. Entonces, ya llamar la atención desde una novela ficción, una distopía, para hablar de la crisis climática y que podamos decir, mira, esto podría pasar, pero yo te lo planteo como un podría, y si tú lo miras y vas leyendo la introducción, dices, bueno, es que esto ya está pasando, entonces Claro. yo no estoy en ese futuro distópico, lo estoy viviendo. ¿Qué hago para cambiarlo? Es una especie de mensaje que ayuda como a difundir más el tema. ¿Cómo hacer más cosas? Claro, tenemos que ir viéndolo todo, desde la educación hasta la política, pero la investigación que se hace es súper buena y súper profunda, lo que se hace en Chile sobre energía. Me parece interesante el punto de la educación, porque tenemos ejemplos muy dispares. Siempre ha llamado la atención, por ejemplo, los japoneses. Hoy se está jugando el Mundial de Rugby en París, y nuevamente los japoneses se quedan después del partido cuando les toca jugar a limpiar el estadio. O sea, no solamente lo que ellos llevan, sino que lo que los otros dejan también, mostrando un tremendo ejemplo. Lo mostraron también para el Mundial en Qatar, que lo estuvimos mencionando acá, versus lo que pasó ahora este fin de semana. A mí me tocó estar ayer en el Parque Bicentenario, acá en Concepción, un lugar donde, bueno, tú conoces también, se hace la ramada, y lleno de basura. Un gran número de recolectores, un gran número de trabajadores del aseo de nuestra comuna limpiando lo de otros. Estos dos ejemplos sin duda son muy dispares, pero pasan por ahí, por la educación, porque uno sí lo puede hacer y los otros no, finalmente. Bueno, no sé si ustedes saben, pero en general en el Oriente, Japón o Corea del Sur, por ejemplo, los alumnos cuando están estudiando y sobre todo ya cuando están como nuestra educación media equivalente, ellos tienen que limpiar sus escuelas. Entonces existe una conciencia de que la limpieza del espacio también depende de mí, versus lo que pasa por este lado del continente, es donde tú tienes personas que te limpian, entonces no te preocupas sobre los desechos que estás botando. Por eso la educación es súper importante, y en ese contexto yo igual estoy feliz de decir que no es solo mi iniciativa, sino que es una iniciativa familiar, porque nosotros también tenemos una organización que se llama EcoSap, que en el fondo se trata sobre la gestión de residuos y sobre educar del tema ecológico, o sea, cómo reutilizar, cómo efectivamente se recicla, todos esos temas. Cuéntanos un poquito más acerca de EcoSap para que también vayamos ahí como impregnándonos de estos esfuerzos que se pueden hacer, incluso si tú no eres, es que insisto, porque de pronto lo dejamos todo en manos de la ciencia, o siempre tendemos, así mismo como pasa con la limpieza, lo dejamos en manos de alguien más va a venir y lo va a hacer. Y de pronto pensamos que con estos temas que tienen que ver con ciencia, con cambio climático, con desarrollos de tecnología, decimos, no, soy yo, ¿a dónde lo voy a hacer yo? Pero es que podemos, hay muchos emprendedores como tú y me imagino tu familia que desde cosas, de soluciones súper simples a una problemática bien concreta, ya están haciendo un tremendo aporte. Exacto, lo que EcoSap hace es en el fondo trabajar con comunidades, entra a las comunidades que ya sea llegan por interés o porque los reconocieron o quieren efectivamente educar, y ponen estos recicladores donde primero se aprende a separar por tipo de desecho. Pero además, cuando entran a la comunidad, ya sea colegios o generalmente comunidades donde viven personas, se hacen clases. Y eso es lo interesante, porque se les enseña a cómo se recicla, cuáles son los tipos de materiales, cómo hacer el tema orgánico o cómo hacer reutilización, por ejemplo, de las botellas de vidrio, o incluso cómo trabajar los alimentos sin tener tanto desperdicio orgánico. Y eso es súper bueno, porque en el fondo estoy educando a los padres y a los hijos que van a saber de eso, y ya tenemos una nueva generación que va a mirar el tema de los desechos y de la basura de manera diferente. Y qué importante, obviamente, cómo vamos también desde la ciencia viendo a los propios científicos, divulgadores científicos como tú, también que ya van bajando nuestro nivel finalmente. Siempre fue la crítica que había que subir a su nivel, que ellos hablaban con sus papers, que su grupo, que lo publicaran, que en palabras rebuscadas, mientras más rebuscada era, más capo es el científico. Y hoy día estamos viendo que se están despeinando, que la ciencia se está acercando a la ciudadanía,
que la ciencia ya se le está enseñando a los más pequeños que no necesita ser un erudito, un Einstein para ser divulgador científico, estudiar algo relacionado a la ciencia. Me parece que también hay un tema importante ahí de análisis o de autorreferencia que se ha ido bajando a la ciudadanía finalmente. Sí, sin duda, porque efectivamente, como tú dices, un paper no lo va a querer leer nadie. Entonces, no me voy a dar el trabajo de leer una investigación larguísima donde va a tener una cantidad de términos que definitivamente yo no voy a entender, pero sí lo puedo plantear de maneras más simples, como decir la transición energética, que logremos salir del carbono, a trabajar un poco más con energías renovables. Esas cosas son más cercanas y a la vez hablar sobre cómo nosotros podemos cambiar nuestra propia conducta para que efectivamente el tema de la energía o de la crisis climática dependan de nosotros y no se lo dejemos al resto. Sí, por supuesto, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Tratar de educarnos entre todos, principalmente a las nuevas generaciones, difundir lo que más se pueda finalmente este tipo de mensajes, y a través de la literatura yo creo que es una súper buena alternativa. Finalmente hoy día, y me da la impresión, no sé si compartes esa mirada, me imagino que también estando dentro del mundo de la literatura tienes más acceso a esa información, pero de un tiempo a esta parte hemos estado hablando muchísimo acerca de novelas juveniles, acerca de mucha oferta, desde novelas gráficas, cómics, hasta libros, ¿cierto? Como a los que estamos más acostumbrados, si se quiere, pero desde la literatura, me quiero quedar ahí, porque claro, hay series que se hacen en base a libros, pero muchos jóvenes y adolescentes que están volviendo a la lectura. Y esta es una lectura, valga la redundancia, bien personal, quizás estoy equivocada, es de una vereda chiquitita que es la propia, pero me ha tocado ver al menos muchos jóvenes adolescentes que tengo cerca que están volviendo a leer mucho por opción, por interés, por entretención, más allá de los libros del colegio. Y está bueno que exista justamente una oferta. Sí, es que efectivamente yo creo que la literatura también ha ido evolucionando a las nuevas generaciones, entonces ya no tienes libros tan restrictivos en temáticas. Cuando logramos abrirnos, cuando logramos hacer de estas temáticas un poco más livianas, con personajes interesantes, no estoy diciendo que la literatura de antes sea mala, sino que se va trabajando por generaciones. Claro. En el fondo, la literatura de hoy en día está más enfocada en nuestras generaciones y se han dado cuenta que efectivamente es interesante. Y ahí tú lo puedes ver en YouTube o Instagram, donde hay grupos o perfiles que trabajan exclusivamente en contenidos de literatura, y eso es súper bueno. Sí, y particularmente la literatura orientada a los jóvenes, infanto-adolescente también que le llaman, pero sí me ha gustado harto eso que ha sucedido con influencers. Incluso nosotros tenemos acá a la Fran Rivas, ¿cierto?, que viene de Lecturas Hechizadas siempre, ella muy jovencita, y que comenta también libros que son orientados al público juvenil. Evidentemente un Quijote quizás no va a entusiasmar tanto a una persona de 15 años como lo puede hacer, o quizás sí, pero quizás es mucho más masivo este otro personaje, ¿no? Sí, pues se alejó durante mucho tiempo la literatura precisamente por la nota, que por gusto y por placer. Lo hemos hablado en otras instancias, pero también hemos hablado en instancia también en la importancia de las redes sociales hoy día, de los medios de comunicación, porque antes, claro, no nos enterábamos de lo que pasaba al otro lado del mundo. Hoy día sí estamos viendo un mundo que está calentándose, que está hirviendo, que están inundaciones, que están con granizos tremendos, con tormentas eléctricas, y no solamente tenemos que mirar nuestra comuna, nuestro país, sino que ya podemos ver lo que está pasando en otras partes del mundo. Así que agradecidos por estar acá con nosotros. Cuéntanos cómo podemos acceder a tu libro, cómo podemos acceder también a conocer detalles del próximo que viene, y obviamente las pantallas de Canal 9 siempre para ti. Ay, muchas gracias. Mira, sobre el libro o sobre lo que esté haciendo, yo siempre hablo a través de Instagram, @solarriagada_com, que también tengo un sitio web que es solarriagada.com, y vamos a seguir trabajando ahí con Trayecto Editorial porque me ha encantado trabajar con ellos para hacer la segunda parte. Así que ahí van a encontrar toda la información. El libro está a la venta en librerías a lo largo del país, en trayectobookstore.cl, lo pueden comprar desde regiones o en Busca Libre. Buenísimo, Sol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo grande, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto, son las 10 de la mañana con 50 minutos, seguimos avanzando en esta mañana de día.